mi pareja sigue usando el maltrato porque piensa que es la única opción de crianza. No sé qué hacer para que se dé cuenta que eso no es crianza, eso es maltrato. Por eso, hoy estaremos hablando mucho más sobre eso. Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Suscríbete a este canal de YouTube para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos de este y otros temas. Ya nos vemos. Este tema sale de una pregunta que hace un tiempo me hizo una mamá que me decía, yo ya soy consciente porque es bueno dejar de gritar, de pegar, de humillar, de ignorar, pero el papá de mis hijos sigue haciéndolo. Entonces, ¿qué hago para mostrarle que eso no es crianza, eso es maltrato? ¿Sí? Entonces vamos a conversar mucho sobre eso. Y antes de iniciar, quiero comentarte que ayer estuvimos hablando si se puede criar con paciencia y sin maltrato. Si deseas ver la grabación, aquí mismo puedes acceder a ella para que la revises, que va muy ligado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces digamos que es importante, aquí no vamos a juzgar, aquí no vamos a criticar, aquí no vamos a señalar si tu pareja, digamos, sigue usando el maltrato o si dentro de la pareja la persona que sigue usando el maltrato eres tú porque estás en otro momento o en otro nivel de conciencia distinto, digamos, a tu pareja, ¿sí? Que es importante tener en cuenta que cada persona tiene un nivel de conciencia distinto, es decir, hay personas que no son conscientes que tienen un problema cuando usan el maltrato, no lo ven como un problema en la crianza de sus hijos y por tanto no consideran que necesiten una solución. Por otro lado, hay personas que ya tienen cierto grado de conciencia y se dan cuenta que hay un problema, todavía no saben que hay una solución. Hay otro grupo de personas que saben que hay un problema y saben que hay una solución, ¿sí? Y ya hay otro grupo de personas que saben que hay un problema, que hay una solución y toman acción y lo hacen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos cuatro grupos, dependiendo del nivel de conciencia en el que tú estés con relación al uso del maltrato en la crianza de tus hijos, pues digamos, será tu pareja la que usa el maltrato o serás tú el que usa el maltrato y toca, como quien dice, ser conscientes. Por eso es que la idea es lo que yo te he dicho muchas veces, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes, entonces por eso es que estamos haciendo este espacio, ¿sí? Entonces para que lo tengas presente, aquí no vamos a decir, no, que si sigue usando el maltrato es un pésimo papá, una pésima mamá, pésimo cuidador, no. Es importante, digamos, mirar esto con los ojos compasivos, ¿sí? Con los ojos respetuosos. Entonces, por ese lado, digamos, quería hacerte esa aclaración para que lo tengas presente, ¿listo? ¿Qué, digamos, es importante entonces que tengamos en cuenta? Vamos a conversar este tema a través de tres claves, ¿sí? Entonces, clave número uno, esa historia de crianza de mi pareja, de esa persona, digamos, que en casa es la que usa el maltrato. Digamos que qué importante es tener en cuenta que lo que hablábamos ahorita está en un nivel de conciencia distinto al mío porque no considera que usar el maltrato con sus hijos sea un problema y por tanto no considera que requiera solución, ¿sí? Entonces, digamos que normalmente tienden a decir cosas como, no, pero es que ahora no se les puede corregir, ahora no se les puede poner límites, ahora toca dejar que los hijos hagan lo que quieran, ¿sí? Que de esos temas, digamos, hemos ido respondiendo todas esas preguntas para que, digamos, los revises, pero ¿qué es importante? Es importante entonces que seamos conscientes que la idea no es esa, la idea es, digamos, ser conscientes, ok, ¿cuál es la historia de crianza de esa persona que considera que el maltrato es la única opción? Es decir, existe una alta probabilidad de que, por no decir del 100%, de que su crianza haya sido bajo ese modelo, ¿sí? Haya sufrido de gritos, de castigos, de golpes, de humillaciones, de momentos en que lo ignoraban o lo rechazaban, ¿sí? Digamos que
es importante que seamos conscientes de eso porque la idea es que abramos la mirada sobre esto, ¿sí? A veces cuando me dicen, no, pero es que ¿qué hago para convencer al papá de mis hijos que no los grite, que no les pegue, que no haga esto, que no haga lo otro, que haga esto, que haga lo otro? Digamos que la idea no es que yo tengo que convencerlo de... No, digamos que yo pienso que es importante ser conscientes que poco a poco aprenderá, digamos, el impacto que tiene lo que él hace o lo que ella hace versus lo que hago yo, ¿sí? Que no uso maltrato. Cuando hablamos entonces de esa historia de crianza es importante ser conscientes que no me refiero solamente a un grito o a una palmada o a un pellizco o a una vez que me ignoraron o a una vez que me humillaron, que causaron una o varias heridas emocionales en mí. No, yo me refiero a que fue algo frecuente, fue algo persistente, fue algo que permaneció a lo largo de los años, durante mi infancia, durante mi adolescencia, se volvió parte de mi cotidianidad. Y si se volvió parte, digamos, de mi vida en ese momento, pues digamos, tiendo a asumirlo como algo normal, así no lo sea, ¿sí? Porque era lo normal en mi casa, ¿sí? Con mi familia. Entonces, pienso que es importante que seamos conscientes de eso, ¿sí? Porque la idea, digamos, no es que si en tu historia de crianza te das cuenta que hubo maltrato y por eso estás repitiendo el patrón, la idea con esto no es que te sientas culpable o te des látigo o creas que ya no se puede, digamos, modificar eso, porque en realidad podemos darle una vuelta de hoja a esto, ¿sí? En ese momento, digamos, ya qué hago para olvidar todo eso que viví cuando era niño, cuando era adolescente, que fue muy difícil, Gina. Digamos que más que olvidar, debes saber que olvidar es básicamente imposible, solo olvidan personas que tienen ciertos problemas de memoria, pero digamos, como no es tu caso, no va a suceder eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pienso que es más importante, más que olvidar, es importante aprender, ¿sí? ¿Aprender qué? Aprender que, digamos, que eso sucediera seguramente generó ciertas heridas en ti, cuando eras niña, cuando eras niño, cuando eras adolescente. Eso se evidenció en cómo te desenvolvías en otros espacios, ¿no? Eso se evidenció en cómo se desenvolvió entonces a nivel personal, familiar, de pareja, en tu trabajo, a nivel social. Entonces es importante ser consciente que si no es tu caso, pero es el caso de tu pareja que sufrió, digamos, que le cuesta dejar de usar el maltrato con sus hijos, es importante tener una mirada compasiva y comprensiva, ¿sí? Porque como así lo criaron, pues digamos que es lo único que conoce, en lo único que cree y lo único que cree que funciona, entre comillas, ¿no? Pero básicamente que es importante entender, es importante entender que si es tu caso o es el caso de tu pareja de haber sufrido maltrato cuando eran pequeños, es importante entender que en ese momento lo hacían así porque no se conocía otra manera, ¿sí? Y digamos, no había investigaciones que mostraran el impacto tan negativo que tiene el maltrato en diferentes aspectos del desarrollo de tus hijos, ¿sí? Con el paso de los años se han evidenciado muchas investigaciones que demuestran y siguen demostrando cada día más el impacto de la negativo que tiene. Y se ha demostrado también que existen alternativas respetuosas para poder, digamos, aplicar en la crianza de tus hijos, ¿sí? Entonces, tanto como única opción, pues no es la única. Es la única que conocen, más no es la única opción, ¿ves? Son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿por qué quise decirte en esta primera clave que es clave revisar cómo es la historia de crianza de tu pareja o de ti si, digamos, se aplica el maltrato en la crianza de sus hijos? Porque a la hora de la verdad, digamos, yo que gano criticándolo, señalándolo, que gano poniéndome a pelear, digamos, por ver quién está criando mejor a los hijos, cuando la idea no es una competencia, sino que cada uno desde su lugar pueda aportar lo mejor para acompañar a esos seres en esta etapa de la vida y entregárselos al mundo y que sean seres con valores, ¿no?
seres humanos con valores, que puedan no solo entender los valores, sino saber aplicarlos en su vida, impactando positivamente en la sociedad. Entonces la idea no es ver quién cría mejor y por qué, sino comprender que cada, digamos, papá, cada mamá, cada cuidador desea lo mejor para esos niños, adolescentes. Pero a veces simplemente le cuesta dejar de usar ese maltrato porque simplemente es lo único que conoce. Entonces, si le quitan la única herramienta que cree que existe, pues cree que no hay más. Es como si, por ejemplo, si tú estás en el desierto y te quitan el único vaso de agua que hay en todo el desierto. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pensémoslo así. Así lo piensan ellos. Es como si le quitaran el único recurso útil, entre comillas, para criar, ¿sí? Para criar seres de bien, porque en el fondo la mayoría de los adultos cuando crían a esos hijos o hijas desean impactarlos positivamente. Creen que eso se puede hacer a través del maltrato y sabemos que no es así, porque lo hemos conversado muchas veces aquí. Pero digamos, de nuevo, ellos están en otro momento o en otro estado de conciencia en el que todavía no se dan cuenta que el maltrato es un problema que requiere solución y requiere cambiarlo por estrategias que sean respetuosas para la crianza, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave entonces número 2, creer o esa creencia de que sin usar el maltrato no hay una buena crianza o no se está aplicando una buena crianza. Frases como, no es que a mí me pegaron, a mí me gritaron, a mí me lloraron, a mí me humillaron, a mí me dieron una palmada y esto, soy un hombre de bien, ¿no? Digamos que qué importante es ser conscientes que en esto toca tener una mirada mucho más crítica y profunda y es, digamos que ese tipo de creencias parten de nuevo porque se normalizó esa crianza en la que se usaba el maltrato con ellos cuando eran niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Entonces, creen que es la única forma y por tanto sin el maltrato creen que no va a haber una buena crianza. Eso es como si yo te dijera que creer que sin gritar a mi pareja entonces no va a haber una buena relación de pareja. No tiene sentido porque en una buena relación de pareja tiene que haber comunicación de lo que nos gusta, en especial de lo que no, de lo que no me gusta, de lo que me molesta, de lo que me incomoda, ¿sí? De lo que deseo que cambie. Sin gritar, pero no lo comunicamos, ¿ves? A eso es a lo que me refiero. Tiene que haber buena comunicación para que haya una buena relación de pareja. Tiene que haber crianza respetuosa, crianza consciente, crianza positiva, crianza libre de maltrato para que haya una buena crianza, ¿sí? Porque la idea no es que sea una buena crianza desde mi mirada adultocentrista. ¿A qué me refiero? Si te pones a pensar, muchas veces ejercemos esa crianza de esos hijos desde mi rol de adulto, creyendo que yo tengo la razón, tiene que hacer las cosas como yo diga, a las buenas, a las malas, el que manda soy yo, pero nos olvidamos de esa mirada, de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Nos olvidamos que la buena crianza es la que lo impacta positivamente a él, no la que yo deseo aplicarle para que haga lo que yo quiero, ¿sí? Sino que en realidad, digamos, vaya creciendo, vaya desarrollándose, vaya adquiriendo habilidades, vaya celebrando sus logros, vaya aprendiendo de sus fracasos, ¿sí? Vaya aprendiendo a reparar esos errores o esas equivocaciones que comete. Esa básicamente, digamos, es una buena crianza. Una buena crianza es la que impacta positivamente a corto y especialmente a mediano y largo plazo en la vida de tus hijos. ¿Cómo podemos creer que hay una buena crianza cuando hay maltrato? No tiene sentido, porque gritarlo, hacerlo sentir mal, una palmada, pegarle con el cinturón, pegarle con la chancleta, ignorarlo, humillarlo. En realidad podemos decir que eso va a ser, digamos, una buena crianza.
haciéndolo sentir mal, haciéndolo sentir miedo todo el tiempo de mí. Tal vez obedeciéndome, sí, pero no porque haya respeto, sino porque hay miedo. Cuando hay maltrato hay miedo. Se educa desde el miedo, ¿sí? ¿Tú quieres entonces que esos hijos sientan miedo o quieres que esos hijos sientan respeto, puedan confiar en ti, ¿sí? Cuando están bien, pero en especial cuando están mal? Digamos que esa segunda opción es más una buena crianza, cuando va formándose y fortaleciéndose ese vínculo entre esos adultos y esos hijos. Creemos entonces que sin maltrato no hay una buena crianza, pero sin maltrato, digamos, revisemos cómo podría ser esa crianza. Podría ser, ok, que cuando no me gusta cómo hicieron las cosas mis hijos, se lo comunico, sí, pero de forma asertiva, de forma respetuosa, haciéndole énfasis en los límites, recordándole esos límites, recordándole los acuerdos que llegamos y cuál va a ser esas consecuencias por no haberlos cumplido. Y consecuencias no es que va a haber un grito, va a haber un golpe, lo voy a mandar a su cuarto solo, no, sino consecuencias es qué sucede de forma espontánea cuando no hace las cosas como acordamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando quedamos que hoy iba a llevar un gorro y unos guantes porque el día está frío para ir al colegio y no lo hace? La consecuencia es, puede que comience a estornudar, ¿sí? Y tendrá que entonces vivir esa consecuencia. Digamos que importante es también saber cuáles son esos negociables, esos no negociables. Sin maltrato, digamos, ¿cómo puede ser también entonces esa crianza? Sin maltrato, entonces, podemos tener rituales de conexión, ya sea en algún momento de la mañana, de la tarde o de la noche, donde tengamos un tiempo especial, sin pantallas, sin celulares, sin internet, conectemos con contacto visual, contacto físico, presencia plena, un momento de juego. Tengamos un momento divertido juntos como adulto e hijos, como papá o mamá e hijos, ¿sí? ¿Cómo puede ser entonces esa crianza sin maltrato? Una crianza en donde mi hijo tiene la confianza para decirme cuando está feliz, pero también tiene la confianza de decirme cuando está triste, cuando está enojado. Aprendemos juntos a reconocer, gestionar y solucionar esas emociones que va viviendo, ¿sí? ¿Cómo puede ser una crianza sin maltrato? Una crianza sin maltrato puede ser una crianza donde el respeto es mutuo. Mi hijo me respeta a mí, pero yo también respeto a mi hijo. Si mi hijo me dice no quiero, ok, en ese momento, digamos, no se hace. Si es algo ya, digamos, prioritario que realice en ese momento porque hace parte de su rutina, se validan esas emociones, pero se le escucha, ¿sí? No se le ignora. ¿Cómo es entonces esa crianza sin maltrato? Es una crianza donde importa el lugar, la opinión, el sentir de ese adulto, pero también el lugar, la opinión, el sentir de ese niño, de ese adolescente, ¿sí? Estamos en una posición horizontal, es decir, ambos tenemos deberes, pero ante todo tenemos derechos, tenemos necesidades propios de la edad en la que estamos. ¿Cómo es una crianza sin maltrato? Una crianza sin maltrato es donde lo acompaño ante esas frustraciones por ciertas situaciones que implicaron un cambio al cual le costó adaptarse, ¿sí? Una situación inesperada, una situación esperada que fue difícil y percibió como una crisis, ¿sí? Eso es importante. Cuando se tiene esa creencia entonces que sin maltrato no hay una buena crianza, entonces si te das cuenta ya se cae ese mito, porque sin maltrato puede haber una crianza
basada en la conciencia de que yo adulto debo transformar en mí lo que deseo que se transforme en mis hijos positivamente, de que el respeto no es solo de mis hijos hacia mí, sino de mí hacia mis hijos, ¿sí? De que es importante mi mirada de adulto, pero también es importante la mirada de adulto de mis hijos, ver y reconocer a mis hijos, ¿sí? Entonces, sin maltrato, una buena crianza sí es posible, ¿listo? Importante que tengamos eso presente. Clave entonces número 3. La clave número 3 es no le digas a tu pareja cómo hacerlo, ¿sí? Cómo criar sin maltrato, cómo educar sin maltrato a tus hijos. Muéstrale el impacto positivo que tienen tus hijos la forma respetuosa, amorosa, consciente en que tú los crías, ¿sí? Y eso de cierta forma lo va a calar o le va a llamar la atención mucho más que si se lo dijeras, ¿sí? Entonces, digamos que es súper poderoso porque te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo escuché el caso de una mamá. Ella tiene en este momento 3 hijos, 2 mellizos que son los menores y la niña mayor que tiene como 6 años. El punto es que cuando la niña era hija única, es decir, los hermanitos pequeños no habían nacido, el papá era muy autoritario con ella. La mamá sí era mucho más democrática, mucho más consciente, mucho más respetuosa. Y digamos, ella en lugar de decirle cómo criar a su hija, cómo decirle a su esposo, un día la niña le contó algo que le pasó en el colegio, pero al final le dijo, mamá, no le vayas a contar a mi papá porque me regaña, porque me da miedo. Ella le dijo, mi amor, tengo que contarle a papá porque papá tiene que saber lo que te pasa en el colegio. No te preocupes, todo está bien, todo va a estar bien. Ella le contó eso a su pareja, al papá de la niña, y luego le preguntó a él. Le dijo, ¿tú quieres que tu hija te tenga miedo? Y él dijo, no. Dijo, entonces, ¿cómo va a ser la crianza que tú tengas con ella para que ella no te tenga miedo? ¿Ves? Entonces a eso voy con esto, que sin maltrato hay una buena crianza. Con maltrato hay una crianza mala que te desconecta y te aleja por completo de los hijos. Entonces, con esto quiero decirte en esta tercera clave que no tienes por qué decirle a tu pareja cómo debería criarlo. Primero porque va a ser cansón. Segundo porque, de nuevo, está en un nivel de conciencia distinto al tuyo. Tercero, permite que observe, permite que vea el impacto tan positivo que tiene la crianza que tú aplicas con tus hijos. Porque no hay gritos, porque no hay golpes, porque no hay castigos, no hay humillaciones, no lo ignoras, pero hay límites. Se sabe que tú eres mamá, que mereces respeto, que hay límites que se negocian, límites que no, hay rutinas, en fin. Comienza a caerse esos mitos de que piensa que si no hay maltrato, entonces no hay buena crianza, ¿sí? Entonces, importante que seamos conscientes de eso porque si tú le dices, por ejemplo, a tu pareja, no le grites, no le pegues, no le hagas esto, no le hagas lo otro, eso simplemente va a generar más problemas familiares entre ustedes dos que van a impactar de una forma negativa a ese hijo, ¿sí? Porque pues vive con ustedes. Entonces no es la idea y no va a funcionar en nada, ¿sí? Importante que tengamos eso presente. Básicamente digamos que no es que le digas, mira, cómo estoy arreglando a mi hija para el colegio y no se frustra porque la acompaña sus emociones, no, sino hazlo de forma, digamos, eh, en silencio con tus hijos, cuando le validas las emociones, cuando tus hijos te comunican cómo se sienten, cuando tú le pones el límite, cuando van haciendo juntos las rutinas y digamos dentro de esa dinámica familiar diaria, en algunos momentos que tu pareja tenga disponible, observará y se dará cuenta y te preguntará, te dirá cómo hiciste para que la niña se fuera a dormir si no quería hacerlo, cómo hiciste para que lo hiciera sin gritarla, sin cogerla duro del brazo. Me interesa, explícame, ¿sí?
y ahí tú puedes irle explicando poco a poco. No, mira, es que por la edad que ella tiene, ella en este momento es tal, tal y tal cosa, entonces lo que necesita de mí como adulto es tal, tal y tal cosa, ¿sí? Me está manifestando en este momento esta necesidad, esta otra, y por eso yo tengo que apoyarla de X, Y, Z forma, ¿sí? Y comienza a hacer algo muy bonito porque comienza a aplicarlo y comienza a funcionarle y se engancha y de cierta forma como que se sube en ese barco y poco a poco mostrará más interés, te irá preguntando cosas, te irá diciendo seguramente dónde lo aprendiste, cómo puedes revisar más información y ahí poco a poco tú puedes recomendarle, mírale este libro que yo me leí, me ayudó mucho, sigue esta persona que explica mucho de esto, mira este canal de YouTube donde explican mucho de este tema, ¿sí? Que a propósito de todo esto quiero contarte. Digamos, hay varios mini cursos gratuitos que yo tengo que te pueden ser de gran utilidad en este tema que yo comparto con cierta frecuencia en mi canal de YouTube para que vayas y lo revises. Y digamos también en otros espacios, aquí en redes sociales, en el psicólogo escrito, en fin. Entonces, poco a poco se va enganchando porque se da cuenta, ok, esos problemas que hay en la crianza con mis hijos no me pasan solo a mí, también le pasan a esta persona que escribió, esta persona que preguntó. Va muy relacionado a lo que Gina explicó qué días, digamos, en sus contenidos. Y comienza a involucrarse y darse cuenta que no es el único que está tratando de dejar de usar el maltrato y poco a poco va teniendo resultados exitosos, ¿sí? Entonces pienso que es importante tener eso presente y básicamente eso es lo que quería conversar contigo el día de hoy. Preguntas, comentarios, opiniones sobre este tema, cuéntamelas aquí abajo para irte leyendo y quiero hacerte una invitación muy especial es que puedes ser un agente activo de cambio, romper esa cadena de maltrato una vez y para siempre en la vida de tus hijos, aprender a implementar herramientas nuevas de una crianza positiva basada en el respeto, basada en las necesidades de tus hijos a través de mi curso online Prevención de Maltrato y muchos más detalles los puedes revisar en el enlace de mi curso de prevención de maltrato que te comparto aquí abajo. Bueno, entonces tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Seguimos aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo. Chao.